Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti a una nuova lezione del corso di italiano A1 e A2. Continuiamo con le particolarità nei verbi al presente indicativo. In questo caso vedremo la particolarità nella terza coniugazione, quindi i verbi que finiscono in ire. En este video vamos a aprender la particularidad que se presenta en los verbos que terminan en ire. Veamos de qué se trata. A estos verbos se los llama verbos incoattivos y verbi incoattivi. Sono verbi della terza coniugazione in cui hanno la particella isc tra la radice del verbo e la desinenza nella prima, seconda e terza persona singolare, quindi io, tu, lui, lei, e la terza persona plurale, loro. Entonces la particularidad se va a presentar en las tres personas singulares, yo, tú, lui y lei, y la tercera persona plural, loro. ¿Cuál es la particularidad? Es que vamos a encontrar esta particella o este infijo isc, ISC. Vamos a ver ahora cómo se conjugan estos verbos. Come si coniugano questi verbi? Devi seguire le stesse regole che hai già imparato nella lezione 8, dove abbiamo imparato come coniugare il presente indicativo, però adesso devi mettere l'infisso is prima delle desinenze nelle persone io, tu, lui, lei e loro. Entonces vamos a seguir los mismos pasos, los tres pasos que hemos aprendido en la lección 8 para conjugar el presente del indicativo, pero antes de colocar la terminación que necesito, voy a tener que colocar el infijo isc. Vamos a ponerlo en práctica. Para esto vamos a tomar el verbo capire, el verbo entender. Vamos a ir aplicando los tres pasos. Primer paso, eliminar la terminación, cancellare la desinenza. Secondo paso, riconoscere la radice del verbo, in questo caso cap, reconocer la raíz del verbo. Terzo paso, quedarme con la raíz y luego conjugar. En un verbo que no tiene esta particularidad, como por ejemplo el verbo aprire, verbo abrir en español, llego hasta el tercer paso y ya puedo conjugar con las terminaciones que conozco de la tercera conjugación ire. Pero en el caso de los verbos incoactivos, tengo que agregar el infijo isc. Recordá que solo lo tenés que hacer en la primera, segunda y tercera persona singular y en la tercera plural. Luego de agregar este infijo, esta particella isc en estas personas, ya puedo agregar la terminación que corresponde a los verbos terminados en ire. ¿Cómo va a quedar el verbo conjugado? Io capisco, tu capisci, lui lei capisce, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Fíjense en la conjugación completa del verbo capire cómo apareció antes de la terminación, es decir, entre la raíz del verbo y la terminación de la conjugación del presente indicativo, aparece el infijo isc. Recordemos, solo en las tres personas singulares y en la tercera plural. Ahora bien, ¿cómo puedo saber cuándo tengo que poner este infijo en este tipo de verbos, en los verbos terminados en ire? Porque esto no sucede en todos los verbos. Sí, es un grupo numeroso donde tengo que tener en cuenta la particularidad de que usen el infijo is, pero no son todos los verbos que terminan en ire. Por ejemplo, capire usa isc, finire usa isc, aprire no usa isc. ¿Cómo puedo saber yo cuál verbo usa y cuál no? Bueno, lamentablemente no hay una regla que yo pueda seguir para encontrar estos verbos, pero sí algunas indicaciones que me pueden llevar a entender cuál verbo necesita el infijo isc. Voy a leer esto. Non esiste una regola precisa per sapere se il verbo ha bisogno dell'infisso isc, però esistono alcune regole che ci possono aiutare. Existen algunas reglas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, i verbi che finiscono in chire o ire, gire e glire usano la particella isc. Tranne, la palabra tranne significa excepto, cucire, fuggire, riuscire e i loro derivati. ¿Qué quiere decir esto? Excepto el verbo cucire, el verbo fuggire, el verbo riuscire y sus derivados. Otra regla che puedo seguir, moltissimi verbi che prima della terminazione ire hanno due consonanti vogliono la particella isc, es decir, muchos verbos que antes de la desinenza, antes de la terminación ire, tienen dos consonantes, necesitan la particella isc, el infijo is. Pero, sin embargo, questa regola vale per molti verbi, ma non per tutti i verbi. Esta regla la puedo aplicar en muchos verbos, pero no en todos los verbos. Por ejemplo, el verbo colpire, golpear, el verbo fallire, fallar. Fíjense que antes de la terminación ire tienen dos consonantes, la letra P y la letra L. En el caso de colpire, en el caso de fallire, tiene una doble L. Fallire. Io colpisco o io fallisco. Due consonanti prima di ire.
Otra regla que puedo seguir, esta es como una regla más general, pero vuelvo a aclarar, vale para muchos verbos, pero no para todos. Otra regla que puedo seguir es contar las letras de los verbos que terminan en ire de atrás hacia adelante. Cuando llego a la quinta letra, contando de atrás hacia adelante, y esta letra es una vocal, necesita el infijo isc. Esto es lo que sucede con el verbo ferire y el verbo capire. Veamos, ferire, contemos de atrás hacia adelante. 1, E, la R, 2, la letra I, 3, la letra R, 4, la quinta letra E. Es una vocal. Este verbo va a necesitar el infijo is. Ferisco. Lo mismo sucede con capire. Si cuento de atrás hacia adelante, la quinta letra es la letra A, capire. Io capisco. Por lo tanto, este verbo también va a necesitar el infijo isc. Pero recuerden que estas reglitas que podemos seguir no valen para todos los verbos. Sí para muchos, pero no para todos. Consejo, ¿cómo puedo hacer entonces si no hay una regla precisa que valga para todos los verbos que necesitan este infijo? Es con la práctica. Leyendo, escuchando, practicando, haciendo ejercicios. Vamos a hacer luego este video, vamos a hacer un video completo para poner en práctica las 3 particularidades que vimos en los verbos terminados en are, ere e ire. Pero así todo, recomiendo siempre leer mucho, escuchar radio, música, televisión, para ir aprendiendo este tipo de particularidades que se presentan en palabras, en verbos, más que sentarse a memorizar. Puedo seguir estas 4 reglas, pero no son reglas que valdrán para todos los verbos. Bien, repasemos las reglas entonces. La primera nos dice que los verbos terminados en kire, chire, gire e ilire necesitan isc, excepto cucire, fuggire, riuscire y sus derivados. La segunda nos dice que muchos verbos que antes de la terminación tienen 2 consonantes requieren isc, pero que tampoco esta regla vale para todos, como el caso de colpire, fallire. Y la cuarta regla, que no la escribí porque más que nada es una regla tácita, digamos, que vale para muchos verbos, pero es la de contar de atrás hacia adelante 5 letras. Cuando llego a la quinta letra, si es una vocal, necesito el infijo isc. Aclaro, importante, es que esta particularidad del infijo isc solo se presenta en los verbos que terminan en ire. ¿Por qué aclaro esto? Porque es común confundir que también los verbos en are y en ere tienen esta particularidad cuando recién empezamos a estudiar italiano, pero no, esta particularidad solo se presenta en verbos terminados en ire. Veamos ahora algunas conjugaciones con verbos que son muy usados y requieren este infijo isc, como el caso de finire, terminar, finalizar. El caso de capire, que lo vimos recién, entender, spedire, enviar, pulire, limpiar, ferire, herir. Los leo. Finire. Io finisco, tu finisci, lei finisce, noi finiamo, voi finite, loro finiscono. Fíjense la pronuncia en el caso de la SC continuada de una vocal dolce. Finisce, finisce. En el caso de una vocal dura, como la letra O, finisco, finiscono. Vamos con capire. Io capisco, pronuncia dura, tu capisci, lei capisce, 2 pronunce dolci, noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Spedire, io spedisco, tu spedisci, lei spedisce, noi spediamo, voi spedite, loro spediscono. Pulire, io pulisco, tu pulisci, lei pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Ferire, io ferisco, tu ferisci, lei ferisce, noi feriamo, voi ferite, loro feriscono. Recuerden siempre, esta particularidad no aplica para la primera y segunda persona plural, es decir, noi y voi. Noi y voi continuamos conjugándolo como aprendimos en la lección 8 cuando vimos cómo conjugar el presente del indicativo. Usamos las terminaciones de ire que corresponden sin meter el infijo isc. En el resto de las personas, las 3 singulares y la tercera plural, sí pongo el infijo isc. Verbos más frecuentes, verbi più frequenti. Acá te dejo una lista de los verbos más frecuentes que podemos encontrar con esta particularidad. Recordá que puedes descargar este archivo que he usado para la clase en el link de la descripción del video. Y bueno, hasta acá entonces la lección de la particularidad de los verbos terminados en ire. Con esta lección terminamos de ver todas las particularidades de las 3 conjugaciones, are, ere, ire. Nos queda por ver los verbos irregulares, cómo funcionan con el presente indicativo, y luego vamos a tener una clase donde vamos a poner en práctica tanto de los verbos regulares como los verbos irregulares y también los verbos que tienen particularidades. Te espero en el próximo video. Arrivederci.